Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de .NET Core y bueno, aquí veis que tenemos la pantalla de error porque todavía no éramos capaces de conectar nuestra base de datos con Entity Framework y vamos a hacer esto en este capítulo. Vamos a crear nuestra base de datos, a crear nuestra estructura de tablas en nuestra base de datos con Entity Framework. Lo primero que vamos a hacer es agregarla aquí al explorador de objetos de SQL Server de Visual Studio para tenerlo más fácil, más controlado, no tener que andar abriendo y cerrando. Como veis, tengo un SQL Express en local con autenticación Windows, con lo cual no nos hace falta poner usuario y contraseña. Y bueno, una vez que lo hemos agregado al explorador de objetos, pues aquí tenemos la base de datos que hay disponibles y en nuestro caso la que vamos a utilizar es esta, la de amigos, en la que la idea es crear en este capítulo nuestra tabla amigos, donde ir almacenando y operando con estos objetos, ¿no? Hacer nuestro CRUD, digamos. Y bueno, hay una utilidad que es la consola de administrador de paquetes, que es esta que estoy mostrándoos aquí, que nos permite trabajar con migraciones, que se llama, ¿no? Desde línea de comandos, pues podemos iniciar el Package Manager Console desde la opción que hemos visto y podemos utilizar varios comandos. Uno de ellos es el Add Migration Initial Create. Y esto lo que nos va a hacer, vais a ver ahora en el explorador de soluciones a la derecha, cómo nos crea una estructura de carpetas, una carpeta con ficheros dentro con los datos que podemos migrar y crear, digamos, con los datos que podemos crear en nuestra base de datos amigos. Nos crea una serie de ficheros, nos ha creado el inicial create, donde está la sintaxis necesaria para crear la tabla y para borrar la tabla amigos, ¿no? Solo lo hace de la tabla amigos porque en el modelo de objetos ahora mismo solo lo tenemos preparado para ese objeto, ¿no? Es el único del que vamos a insertar, borrar, modificar y actualizar datos. Y como veis en la carpeta migration, pues nos ha creado este fichero también nos ha creado el modelo. Pero vamos, lo importante es el log que digamos nos va creando con cada operación y con cada comando que hagamos desde el Package Manager, pues nos va a crear un fichero. Ahora estamos viendo el de inicial create y posteriormente veremos algunos más. Tenemos aquí en pantalla también nuestro repositorio de SQL y vamos ya a escribir el código necesario en la clase appdbcontext.cs, que ya la explicamos el otro día. Pues lo primero que vamos a hacer es sobreescribir el método model. Esto, como ya sabéis, supongo, en César se hace con override. Con override nos permite sobreescribir un método de la clase que estamos heredando, con lo cual sobreescribimos el método onModel creating. Esto nos va a permitir, el override nos permite sobreescribir el método y hacerlo a nuestro gusto, ¿no? Como cualquier override que hagamos de diferentes métodos. Una vez que tengamos el modelo sobrescrito, que lo voy a hacer en tiempo real porque tampoco es demasiado extenso el código que tenemos que escribir. Primero trabajamos con la instancia que se está pasando como parámetro. Vamos al objeto amigo a través del entity, validamos que tenga datos con el método hash, a ver si lo escribo bien, hash data, validamos que haya algo creado y pues cuando llegue a este evento, lo que va a hacer el método hashData es validar si existen datos o no, valga la redundancia, y en el caso de que no existan, pues nos va a hacer un insert, digamos, de los datos de este primer amigo que nos vamos a inventar aquí, ¿no? Si os estoy dando cuenta, estoy utilizando los datos de la clase amigo, los que teníamos definidos, el ID, el nombre, la ciudad, y no recuerdo más qué dato más teníamos ahora mismo de la clase amigo. El nombre, la ciudad, el email, ¿no? La ciudad lo modificamos para que lo cogiera de un enumerado,
como bueno, ya habréis visto, supongo, en vídeos anteriores cómo hicimos todo el proceso para que cogiera desde un enumerado. Habréis visto, supongo, en vídeos anteriores cómo cogemos otros datos de la ciudad, o sea, cómo cogemos de un enumerado a la ciudad y bueno, para optimizar un poquito el código, ¿no? Lo cogíamos del enumerado provincia. Y esto lo que nos va a hacer es que al ejecutar el model creating, pues chequea si existen estos datos, y si no existen, pues lo volcará a la tabla amigos que se va a crear, bueno, que vamos a crear ahora vía Entity Framework mediante comandos, ¿no? El primer comando que utilizamos fue el add migration inicial create, con lo que agrego una nueva migración. Lo tenemos ahí en pantalla. Y bueno, pues podemos utilizar ahora, o el segundo comando que tenemos que escribir, que utilizar, es el add migration set amigotable, que nos creará dentro de la carpeta migration un nuevo archivo. Antes de continuar, veis que en la base de datos pues todavía no hay nada creado, ya tenemos esto codificado. Y aquí, bueno, si hay creado, bueno, tenemos las tablas de sistema, las propias del SQL. Quiero decir que no hay tablas creadas por nosotros manualmente. No hay nada creado. Esto lo vamos a crear ahora mismo con Entity Framework y sin necesidad de irnos a nuestro SQL y crear las tablas. De hecho, aquí está la sentencia con la que se puede crear, ¿no? Aquí veis, si estáis familiarizados con SQL, pues bueno, ya estáis viendo ahí qué campo de ellos se identifica como clave primaria. Bueno, una serie de valores que, si conocéis SQL, entiendo que os sonaría. Bueno, pues vamos ya sin más dilación aquí a la ventana de comandos y escribimos el comando que os he comentado antes, ¿no? El add, vamos a ponerlo, el comando add migration set amigos tab. Bueno, amigos no, amigo tab. Pues esto nos va a crear dentro de la carpeta migration pues un nuevo archivo, además de los que ya tenemos. Ahí veis que acaba de aparecer. ¿Y qué está haciendo esto? Pues hace un override del método app, donde podemos insertar los datos, y hace un override del método DOM, todo ello heredado de la clase migration. Nos ha creado aquí una clase parcial, y en el add veis que básicamente lo que hace es insertar un registro en las columnas ID, ciudad, email y nombre, pues nos inserta pues los valores que corresponden. Esto es básicamente lo que acaba de hacer el comando que hemos ejecutado. Bueno, como veis, también tiene un down para, bueno, si queremos borrar los datos que acabamos de introducir, ¿no? Tenemos el insert y el delete, digamos, hechos aquí en una clase. Esto, para los que estéis familiarizados con SQL, pues es similar. Hay que acostumbrarse, que se hace desde un entorno, digámoslo, de fuera, pero la idea es la misma, ¿no? Es vía distintos métodos, pues insertar, borrar datos, en fin, una serie de comandos. Y una vez que tenemos hecho esto, pues el tercer paso que tenemos que hacer, el tercer comando que tenemos que utilizar es el comando update database, que esto ahora sí que sí, pues nos actualiza la base de datos a la migración especificada. Y ahora sí que vais a ver, ahora estáis viendo ahí que acaba de crear pues las tablas, las tablas no, en este caso la tabla amigos, porque de momento solo tenemos esa tabla. Y bueno, estáis viendo ahí que tenemos también la tabla de BOF Migration History, bueno, pues para ver los comandos que hemos ido ejecutando. Pero veis ahí que nos ha creado la tabla de amigos con su clave primaria y con 3 campos que no permiten nulos. Ni el campo nombre, ni el campo email, ni el campo ciudad permiten nulos, y nos ha creado pues eso, la tabla amigos con su clave primaria. Como veis, nos ha insertado ahí un registro con el ID 1, bueno, ahí en el vídeo no se ve, pero es el ID 1, y bueno, los valores que teníamos, ¿no? ID 1, el mail, el nombre, y el 30 ese corresponde al enumerado.
porque la ciudad, como salía de un enumerado, pues es un literal lo que nos está escribiendo, aunque, o sea, es un número lo que está escribiendo, aunque luego en pantalla veamos el valor, ¿no? Pues ya sabéis que los enumerados se identifican internamente por un numerito, y luego cuando se muestran en pantalla pues nos muestra el equivalente. De tal manera que si ahora lanzamos esto, pues vamos a tener ahora en pantalla pues un único amigo, que es Pepe, es el único que está tirando de nuestro SQL. Como veis, ya no está tirando de la clase mock, de la clase anterior en la que teníamos 3 amigos hardcodeados. Ahora sí que son datos reales y persistentes que ya tenemos guardados en nuestro SQL con este primer ejemplo que hemos hecho. Es bastante sencillo, ¿no? Si ahora al crear el modelo, en vez de decirle que un amigo, pues que le decimos que en vez de un amigo pues que guarde 2 o 3, pues podemos actualizar los datos de la base de datos con el comando add migration alter amigos sysdata. Vamos a mostrarlo. Esto tiene poco, vamos a ser rápido de hacer para que veáis cómo podemos hacer un alter también, y como en migration nos va a aparecer un fichero más con los datos que aparezcan al ejecutar el comando. Acabando de modificar esto rapidito, mi mail 1, mi mail 2, mi mail 3, aunque las columnas no son unique, pues prefiero que tengan una nomenclatura, que sean diferentes los valores, ¿no? Y bueno, pues si ahora, como digo, nos vamos de nuevo a ver al explorador al Package Manager a la consola de administrador de paquetes en español, y ejecutamos el comando que os he comentado, el add migration alter amigos sysdata, pues nos creará un nuevo archivo en migration, y podemos ver que en la tabla amigos, en vez de haber un registro, pues van a aparecer 3 registros. Y después de hacer esto, pues si ejecutamos la aplicación y insertamos y guardamos amigos, pues también nos lo va a mostrar ya desde la aplicación, ¿no? Es decir, le hemos agregado persistencia en este vídeo, pues hemos creado nuestra base de datos y le hemos hecho un CRUD, aunque en este solo estamos haciendo la parte de leer y de insertar, pues tenemos, la parte de modificar vía aplicación no está hecha todavía, pero en la clase lo tenemos preparado ya para conectar al SQL y que haga estas aplicaciones, o sea, estos métodos, estas llamadas. Que me enrollo. Si os muestro ahora en los datos que hay en la tabla amigos, pues están los 3 que hemos hecho después de hacer el alter. Como decía, el ID1 estaba, lo que pasa es que no se veía al estar la fila seleccionada. Supongo que es pues algún tipo de conflicto que da el Visual Studio a nivel de renderizado. Si ahora ejecutamos esto, pues en vez de tener un solo amigo, pues vamos a tener 3 amigos en nuestra aplicación, y como digo, pues ya tirando realmente de un SQL Server. Ahí están, Pepe, Juan y Laura. Lo que no estamos cambiando de momento la imagen, ni siquiera la estamos almacenando todavía, es algo estático, pero estáis viendo ahí que podemos ir a los detalles. Y si ahora pues agregamos un amigo, vais a ver que se queda guardado y que es persistente, que ya no pasa como con el objeto mock que hemos utilizado durante todos estos vídeos para las pruebas. De hecho, ahora lo vamos a mostrar también en el propio SQL Server, no solo en el explorador de SQL de Visual Studio, sino desde mi SQL Express, que es el que tengo y estoy acostumbrado a utilizar, ¿no? Digamos que me manejo bastante bien en SQL también, entonces pues no tengo problema en mostrarlo desde el propio SQL Server. Si ahora nos vamos a la tabla amigos y hacemos una select, pues podemos ver que está agregado el amigo que acabamos de añadir. Y como os digo, si nos vamos al Express y le decimos que New Query, refrescamos, tabla, nueva consulta, y hacemos un select asterisco, veis que tenemos exactamente lo mismo que está reflejado en el Visual Studio. Es decir, nos ha creado la tabla amigos en el SQL Server directamente, no es que esté creado digamos en memoria de Visual Studio ni nada de eso.
Como veis, el identificador de la ciudad es un número, por lo que digo, porque va luego a hacer referencia a un enumerado que es la que nos identifica. Y aquí pues tenemos el histórico de los comandos que hemos ejecutado, ¿no? El inicial create, el sysamigos y el alter amigos. Y bueno, pues con esto creo que ha quedado bastante sencillo, ¿no? Como poder crear nuestra base de datos desde, bueno, poder crear nuestras tablas de base de datos desde Entity Framework. Al menos con una sola tabla es bastante sencillo. Luego lo podremos ir complicando con más tablas. Si añadimos algún amigo más a nuestra base de datos, pues vais a ver que aparecen, ¿no? Que se siguen guardando y que se quedan reflejados, que no es que ya no estamos haciéndolo en memoria ni dejándolo en una lista como pasaba con el objeto mock que hemos utilizado hasta ahora. Y bueno, veis que nos lo va agregando aquí sin ningún problema. Si cerramos y refrescamos de nuevo en el SQL, pues veríais que tenemos todos los registros actualizados. Y nada más que contaros, no me quiero enrollar ya más. Ahí veis los ficheros en la carpeta Migrations y espero que este vídeo haya sido de utilidad. Os dejo aquí con las diferentes clases que hemos ido utilizando. Recordad que todo este contenido lo podéis consultar si queréis en la entrada que acompaña en el blog. Y nada más que contaros. Bye bye.